bienvenidos una semana más a San Roque al Día. En esta ocasión vamos a repasar la actualidad política municipal. Lo vamos a hacer con un concejal que se acaba de incorporar hace escasas semanas al consistorio, al Ayuntamiento de San Roque. Procede de la formación San Roque sí se puede y ya damos la bienvenida a Julio Labrador. Muchísimas gracias por acudir a San Roque al Día. Muy honrado de estar con vosotros. Tenemos a otro Julio en la mesa, Julio Ruiz, nuestro compañero de cada semana. Bienvenido, Julio. Muchas gracias. Bueno, nosotros, antes de empezar con ese repaso de la actualidad política municipal, también vamos a ampliar a regional y nacional, ya se lo digo. Me gustaría introducir un poco a Julio Labrador porque tomó posesión del cargo de concejal en el pleno de marzo, ¿no? Si no me equivoco. Su compañero y número uno, José Reyes Fernández, de San Roque sí se puede, por motivos personales, pues decidió retirarse de esta primera línea y le dio paso a usted. Es de Linares, de Jaén, ha estado muchos años en Cádiz. ¿Cómo ha recalado en el campo de Gibraltar? Y sabemos que concretamente en Puente Mayorga, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que soy maestro. Entonces los maestros somos trotamundos. Igual que los guardias civiles, igual que los médicos, igual que... Somos profesiones en las que tú sabes dónde empiezas y nunca sabes dónde vas a terminar, ¿no? Yo recuerdo que yo aprobé oposiciones a magisterio, profesor de primaria, en la provincia de Jaén. Y llegamos y nos dijeron, bueno, pues hay 3 o 4 plazas en la provincia de Jaén y el resto la provincia de Cádiz. Y yo por Cádiz no había aparecido nunca, es decir, otras partes de Andalucía... ¿A qué le sonaba Cádiz? Cádiz me sonaba lejos, fundamentalmente lejos. Eso. Y cuando yo sí recuerdo, cogí mi coche y nos daban los destinos entonces, porque entonces los destinos no se daban por procesos informatizados como ahora y tal, ¿no? Tú llegabas a un sitio, había un tribunal y ofrecía, estas son las plazas que hay y vayan ustedes eligiendo. Por el orden de puntuación, antigüedad, demás, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo cuando cogí mi coche, aquello se daba al lado de la Caleta, en Cádiz. Cuando llegué y aparqué, que por lo que se ve, después me dijeron que tuve muchísima suerte en aparcar, y miré la mar, dije, ya más lejos, no. O sea, ya, no hay más. Ya lo que hay es agua, ¿no? Y así fue. Después he estado en varios lugares de la provincia, empecé por la sierra, después estuve en Cádiz capital. Y mis amigos me dicen que estoy en el campo de Gibraltar por amor, porque es verdad. Yo me enamoré de una sanroqueña, de la que ahora es mi compañera, y como era sanroqueña y como me enamoré de ella, pues recalé por aquí. Y la verdad es que llevo 15 años ya por San Roque, un pueblo que me ha acogido siempre con los brazos abiertos, he conocido aquí personas entrañables, y yo me siento sanroqueño. Soy linarense de nacimiento, pero me siento sanroqueño de adopción. Yo el otro día, cuando en el pleno institucional se daban las menciones de hijo adoptivo, yo me reconocía en esa persona. Yo veía las caras de satisfacción, porque la verdad es que San Roque tiene algo que hace que gente que venimos de muchísimos sitios nos sintamos identificados con el municipio y nos sintamos identificados con la gente. No he encontrado un sanroqueño o una sanroqueña que me haya puesto la más mínima traba por no ser de San Roque, la verdad. ¿A qué sonaba hace 15 años San Roque y el campo de Gibraltar, Julio? Pues sonaba un poco a lo que sigue sonando ahora, a un sitio remoto. A un sitio remoto y, por desgracia, con mucha peor prensa de lo que es cuando se vive aquí, ¿no? Yo recuerdo, dentro del gremio de maestros, era un auténtico trauma el destino del campo de Gibraltar. En concreto, quizás San Roque menos, pero por ejemplo la línea de la Concepción era un destino complicado. Muy marcado, ¿no? Muy marcado, y donde, bueno, yo recuerdo cuando habían estos actos en los que se repartían las plazas que había vacantes. Cuando alguien del campo de Gibraltar cogía una plaza por aquí, incluso la aplaudían, ¿no? Porque ya era una plaza que no quedaba para otro, ¿no? Es verdad increíble, Sí, increíble, verdaderamente increíble. Una ignorancia absoluta de lo que es el campo de Gibraltar, de lo que es la variedad, la riqueza del campo de Gibraltar, y bueno, y lo que es el vivir día a día en el campo de Gibraltar. Porque evidentemente tiene sus características, como todos los sitios, ¿no? Pero es una vida apacible, y es una vida en la que tú te relacionas con personas absolutamente encantadoras,
Claro, es que es mucha la mala imagen que fama. siempre se tiene, ¿no? Que si el narcotráfico, los problemas con Gibraltar, Los problemas de inmigración. la inmigración, la contaminación, que también, por desgracia, nada más que salimos para eso los medios nacionales. También ha trabajado o ha desarrollado trabajo político y sindical en Cádiz, ¿no? Sí, sí. Mi labor empezó, precisamente por mi condición de maestro, empezó como sindicalista. Yo en la lucha social y política empecé como sindicalista. Estuve mucho tiempo afiliado a Comisiones Obreras y fui delegado sindical en la provincia. Fui responsable de la enseñanza pública dentro de comisiones. Después fui coordinador local de Izquierda Unida en Cádiz. Fue aquel proceso en el que se vivió dentro de Izquierda Unida con la nueva izquierda, con una situación complicada dentro de la organización. Yo llevaba ya militando algún tiempo y los compañeros y las compañeras decidieron que yo asumiera la responsabilidad en aquel momento, y estuve allí 4 años, la verdad, aunque muy a gusto, bien, muy bien. Y después ya me vine para el campo de Gibraltar. Fundamentalmente, mi vida, de alguna manera, siempre ha estado marcada por eso, por esa inquietud, tanto social como política, y por intentar ir cambiando las cosas, porque realmente cuando tú miras lo que hay a tu alrededor, ves que hay muchas cosas que cambiar y que hay muchas situaciones en las cuales hay que aportar lo que uno tiene o lo que uno sabe o lo que uno buenamente puede dar para que las cosas cambien y que las cosas cambien a mejor. A mí me resulta curioso 2 cambios internos, pasar de Comisión Obrera a la CGT y pasar de Izquierda Unida a Podemos. Vale, son 4 organizaciones que las 2 sindicales y las 2 políticas están muy cercanas, pero son distintas. ¿A qué se debe esa evolución o ese cambio, agotamiento de la otra fórmula? ¿O? Yo creo que obedece a lo que ha sido la evolución de la izquierda también en este país. Yo entro en política y entro a trabajar a nivel sindical cuando ya el gran proyecto de la izquierda primero de los finales de los 70, primero de los 80, que era el Partido Socialista Obrero Español, ya era un proyecto muy asentado, muy aclimatado a las instituciones, muy aposentado en lo que era la estructura de poder que había en la sociedad de entonces. Y, pues, evidentemente, siendo ya una de las 2 patas vertebradas del régimen que se había establecido después de la transición. En aquel momento, la alternativa a ese régimen, en lo sindical era Comisión Obrera y en lo político era Izquierda Unida. Yo entendí que esas eran las opciones que realmente servían para intentar cambiar, para intentar dar un giro a la izquierda de lo que era el panorama político y social en ese momento. Posteriormente, yo siempre digo que yo más o menos sigo estando donde estaba, que lo que se movió fueron las organizaciones. Yo, en mi punto en el que ya decidí definitivamente que no podía continuar en Izquierda Unida, fue precisamente cuando en la política de la organización empieza a virar y empieza a girar hacia unas políticas de pacto de gobierno con el Partido Socialista. Yo entendía que no era el camino, que entrar como fuerza subsidiaria en un pacto con una fuerza totalmente asentada, que era además una de las 2 patas del régimen, para aquellos y aquellas personas que queríamos cambiar las cosas, era un paso atrás, y así lo planteé. No pasó nada, o sea, dimití de mis responsabilidades, abandoné la formación, le sigo teniendo mucho cariño a Izquierda Unida, sigo teniendo en Izquierda Unida magníficos amigos y amigas, pero no era el sitio. Y con Comisión Obrera pues pasó un poco lo mismo, ¿no? También después de las huelgas generales y después de una serie de decisiones en la cúpula del partido, sobre todo la entrada de Antonio Hidalgo, la salida de Marcelino Camacho, la salida de Agustín Moreno, marcó una línea dentro del sindicato, hacia un sindicato de concertación, un sindicato basado fundamentalmente en los servicios que prestaba a la afiliación y que
planteaba que el objetivo fundamental era la de llegar a acuerdos, independientemente de si esos acuerdos pues, tenían más o menos recorrido, y entendí que no era mi sitio. Y bueno, pues evidentemente con toda la humildad del mundo y con toda la lealtad, ¿no? Pues lo planteé. Nunca he entendido la lucha de bando dentro de las organizaciones. Cuando una organización ya no responde a lo que tú quieres que sea o a lo que tú piensas que debe ser, yo pienso que lo mejor es dar un paso atrás, dejar pasar a otros compañeros, a otras compañeras y que continuamos y seguimos siendo, ya le digo que tanto en comisiones como en Izquierda Unida sigue teniendo magníficos amigos, me parecen dos organizaciones perfectamente respetables, pero yo tengo que optar por ser fiel a mi idea y a mis planteamientos. Su retirada y lo que nos está contando ahora mismo de las formaciones políticas que a lo mejor no actúan o no están aspirando a lo que son sus aspiraciones, no es lo normal. Lo normal son las luchas internas, que lo estamos viendo además en titulares todos los días, ¿no? En formaciones políticas como el PSOE, lo que acabamos de ver, y como el Partido Popular, por ejemplo, en Madrid, que ha habido hasta casos de espionaje. Lo normal son las peleas y las luchas internas por quítate tú que me ponga yo. Claro. Pero es que yo pienso que es que vemos normal lo que no es normal. Es que, claro, es que el problema es que la política ha llegado a tales niveles en los que realmente lo más importante es el espacio que se ocupa, el poder que se tiene, las prebendas que da ese poder, que realmente la actuación política, que es una actuación de servicio, se convierte en una auténtica carrera. Yo nunca he pretendido ser, ni pretendo ser un político profesional. No existe la profesión de político, desde mi punto de vista. Es decir, somos personas que en un momento dado prestamos un servicio, asumimos unas responsabilidades y tenemos detrás un montón de personas que son las que piensan y algunas veces aciertan, otras veces se equivocan, que debemos ser los que en este momento demos el paso adelante y seamos la cara pública. Las banderías dentro de una organización lo único que demuestran es que hay una lucha por espacio de poder. Está desvirtuado, entonces. Claro, yo pienso que sí, que está muy desvirtuado. El ejemplo del Partido Popular en Madrid es absolutamente dantesco. Es decir, a mí me da la impresión, como ciudadano, viéndolo desde fuera, que es una situación en la que nadie habló porque todo el mundo tenía mucho que esconder. Y que perder. Pero que sobre esa superficie como de balsa de aceite, debajo había auténticos navajazos. Y terrible. Están saliendo a la luz, además. Están saliendo a la luz y están sorprendiendo bastante. Sí. Y lo que ha pasado en el Partido Socialista, igual, ¿no? Es decir, yo no voy a entrar, es decir, tanto el Partido Socialista es una organización perfectamente soberana para tomar sus decisiones, han celebrado sus primarias, me imagino que con toda la garantía y sin ningún tipo de problema. Ahora, de ahí a lo que continuamente se ha estado viendo durante todo este proceso, cómo se quita un secretario general a través de una maniobra interna, cómo después resulta que aparece una gestora que es juez y parte, cómo después resulta que hay 3 candidaturas, pero en realidad son 2, pero que además estamos matándonos continuamente porque no voy a demostrar lo que yo quiero hacer con el partido, sino lo nefasto y lo malo que eres tú. A mí me parece que es vergonzoso. Incluso nosotros en Podemos. Yo fui bastante crítico y muchos compañeros fuimos bastante críticos. También hubo una lucha ahí de poder, ¿verdad? Con el nivel de externalización que se le dio al debate. Es decir, la organización tiene que debatir. Y cuando tú debates de ideas, es normal que haya grupos de personas que se alineen con tu idea o con las que defiende el compañero o la compañera. Es que eso es normal. Es que lo que no se puede confundir es el debate de ideas dentro de las organizaciones, que las enriquece, que las fortalece y que además la adecúa cada vez más a la realidad cotidiana, porque si no debatiéramos dentro de las organizaciones, pues lógicamente viviríamos en una torre de marfil que no tiene nada que ver con la vida de las personas. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ese debate se convierta en un circo mediático, porque con el circo mediático ya no debatimos de ideas. Con el circo mediático lo que estamos es intentando hundir al contrario para conseguir las mayores cuotas de poder dentro de nuestra propia organización. Y con eso yo creo que hay que acabar. Y pienso que además la mayor parte de la ciudadanía se está dando cuenta de que no es el camino y lo ve mal.
Yo una de las... Lo que pasa es que no me gustaría centrarnos en política nacional, sino centrarnos más en la política de San Roque y de la zona. Pero bueno, que en el caso de Podemos, yo uno de sus... Desde mi punto de vista, uno de sus grandes pecados es un poco que la cúpula es, desde mi punto de vista, un poco demasiado peliculera. O sea, que tanto Juego de Tronos yo creo que le está afectando negativamente. Yo comprendo que los medios de comunicación y que además que Podemos, sobre todo en su raíz, en su inicio, se supo aprovechar supo manejarse muy bien en los medios y aprovechó eso para crecer. Pero yo creo que algunas veces yo sé que en la política los gestos son importantes, pero muchas veces también me parece un poquito eso, circo. Sí, yo te digo que yo soy de los viejos dentro de Podemos. Y muchas veces yo soy del primero que miro y digo, bueno, estos chavales que están haciendo. Después claro, cuando vas viendo después las cosas funcionan, ¿eh? Muchas de las cosas que se hacen funcionan. ¿No? ¿Por qué? Pues porque también tenemos que comprender que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y no os voy a decir a vosotros, vosotros sabéis mejor que nadie el poder que tenéis. Y realmente, hoy por hoy, es verdad que para manejarse en política, para hacer que el mensaje llegue, hay que tener una estrategia en medio. Eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho y bueno... Hay que tener una política de comunicación muy, muy buena, porque es lo que funciona. Yo me sorprendo cuando escucho algunas veces en ámbito a compañeros o a gente de otros partidos, ¿y a ti quién te lleva a Twitter? Digo, ¿cómo? Claro, es verdad, es decir, hay toda una estrategia y toda una táctica en el uso de medios, y cuando tú estás viendo los mensajes, aquí nadie da punta sin hilo, ¿eh? Aquí están perfectamente medidos, perfectamente tal. Pero quizá por eso a mí me gusta la política municipal, porque a mí me pilla esto ya muy viejo. Vamos a decir que solo tiene 51 años. 51 años, ¿verdad? Es que ya lo ha vuelto, ya lo ha repetido. Mi compañera me lo dice, tienes vocación de viejo, ¿no? Sí, no que sea viejo, es que tienes vocación de viejo. Lo está expresando, solo tiene 51 años para que todos lo sepan. Claro, pero eso ha cambiado mucho, en muy pocos años, muy rápido, además, y más dentro de nuestra formación. Es decir, la edad media de los dirigentes no tiene nada que ver con lo que eran los partidos tradicionales. Donde lo normal era empezar a ocupar puestos de responsabilidad con eso, con 50, 55 a partir de años, los 50, claro, ¿no? Ese tipo de historias. Vamos a venirnos a San Roque. Perfecto. Usted en San Roque es secretario general de Podemos. ¿Cómo está, en qué momento está la formación ahora mismo de San Roque, si se puede? ¿Hay más afiliados? No sé si le llaman afiliados. ¿Cómo está evolucionando o cómo se está sentando la formación? Nosotros funcionamos por inscritos, es la manera de hacerlo, porque para estar inscrito en Podemos lo único que hay que hacer es querer estar inscritos, y se hace incluso se puede hacer a través de medios telemáticos, rellenando un formulario y demás, ¿no? Nosotros estamos ahora en una fase de consolidación. Como en todos, imagino que en todos los círculos de la geografía española, y además por lo que hablamos con compañeros, viene a ser lo mismo, hubo un primer momento de estallido, es decir, aquello famoso de aquella Navidad que todo el mundo hablaba de Podemos en la cena de Nochebuena, y donde pues, bueno, generaron muchas expectativas, había muchos compañeros, muchas compañeras que bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué esto es nuevo? ¿Cómo va a funcionar? Después, pues bueno, todas las cosas van viniendo un poquito a su cauce, ¿no? En realidad nosotros tenemos un círculo bastante activo con personas que están trabajando. De hecho, nosotros al principio planteábamos el hecho de que teníamos material suficiente como para que yo desarrollara las labores de ser la Secretaría General, y sin embargo presentáramos una lista que encabezara otro compañero, en este caso Pepe Reyes y Claudia, y que bueno, pues se podía trabajar perfectamente con ese esquema. Después las circunstancias han venido como han venido y tal. Pero bueno, yo creo que Podemos en San Roque goza de muy buena salud. De muy buena salud, sobre todo porque además de ser un círculo activo, somos un círculo variopinto. Tenemos desde personas de avanzada edad,
que con muchísima experiencia, no solamente política, sino fundamentalmente la vida, que muchas veces es más importante, y personas muy jóvenes que aportan la frescura, que aportan la manera y sobre todo creo que hemos sido capaces de ir aprendiendo unos de otros. Las sinergias que se han producido en torno a los círculos de Podemos, yo creo que alguna vez deben estudiarse, porque es un sistema de organización que ha roto mucho los esquemas. A pesar de que seguimos utilizando palabras muy viejas, a mí lo de secretario general no me gusta. Me parece un término demasiado antiguo, ¿no? Y bueno, se introdujo en los primeros documentos organizativos y tal, bueno, pues somos secretarios. Bien, pues vale. Pero quitando ese tipo de nomenclatura, después lo que es la forma de organización, la forma de funcionamiento, es una forma de funcionamiento muy, muy horizontal, muy democrática. Y bueno, si pasamos revista alguna de la iniciativa, que sepáis que detrás de eso hay un equipo de gente que está trabajando. Las mociones no se generan ni porque haya que presentar obligatoriamente mociones en todos los plenos, ni porque haya una cabeza pensante que es la que elabora las mociones. Las mociones se elaboran porque hay un grupo de gente trabajando, porque hay una serie de temas que van surgiendo y porque entendemos que si hemos optado por presentarnos a las elecciones municipales es realmente para hacer un trabajo. Y ese trabajo tiene que vehiculizarse no solamente en las acciones que hacemos en la calle, sino también en la política institucional. Si estamos en las instituciones, tiene que ser para algo, tiene que ser para cambiarla y para presentar otra forma de trabajo y otra forma de hacer las cosas. Hay posibilidades yo sé que todavía quedan 2 años para las elecciones municipales, pero hay posibilidades de algún tipo de acuerdo con Izquierda Unida para ir juntos como se ha ido en otros sitios. A nivel nacional. A nivel nacional y no solo a nivel nacional, sino por ejemplo el caso de Madrid, por ejemplo. Sí. A nadie se le escapa que Unidos Podemos es Unidos Podemos y que las dos patas básicas de Unidos Podemos es Podemos y es Izquierda Unida. Aparte de los compañeros de ECUO, con los que tenemos magníficas relaciones, aparte de otras organizaciones que según el ámbito geográfico pues se han ido incorporando. Hombre, vienen 2 elecciones. Recordad que primero vienen las andaluzas. Y bueno, pues nosotros planteamos que la negociación con otras fuerzas políticas, y no nos vamos a engañar, que es la que más cercana ahí dentro del ámbito andaluz y dentro del ámbito de San Roque e Izquierda Unida, pues tienen que producirse teniendo en cuenta esos 2 horizontes. ¿Por qué? Pues porque tiene poco sentido el hecho de que las apuestas políticas y los programas políticos se disgreguen simplemente porque aquí nos llevamos mejor, aquí nos llevamos peor. Eso no tiene mucho sentido en política. Y bien, nosotros estamos completamente abiertos a llegar a acuerdos, tanto en las autonómicas como en las municipales. Lo que sí entendemos es que tiene que haber una cierta autonomía también. No es lo mismo todas las situaciones. No es lo mismo un sitio donde como puede ser San Roque, donde en cualquiera de las 2 fuerzas estamos en la oposición. Nosotros hemos tenido representación parlamentaria, Izquierda Unida no la ha tenido, pero la puede tener en cualquier momento. Y es un enfoque distinto, por ejemplo, como se puede dar otras situaciones, por ejemplo en Jimena, donde Izquierda Unida está gobernando con el Partido Popular. Ahí hay que medir más, hay que saber, porque una de nuestros planteamientos, de los que han sido desde siempre nuestras líneas rojas, es no dejar gobernar al Partido Popular ni por activa, ni por pasiva, ni por acción, ni por omisión. Es decir, y muchísimo menos después del espectáculo lamentable de corrupción que está dando el Partido Popular a nivel nacional y a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues tendrá que producirse un proceso de negociación. Nosotros estamos perfectamente abiertos. Es verdad, somos conscientes de que compartimos mucha idea, somos conscientes de que también tenemos otra divergencia, otra diferencia, y es cuestión de hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y retomamos también pues esas mociones que el Grupo San Roque, si se puede, el Círculo está preparando y presenta en muchos de los plenos. Enseguida volvemos.
Retomamos San Roque al Día con Julio Labrador, que tan solo lleva, pues con el de este mes, me parece que van a ser 3 plenos, ¿no? El de esta tarde, El bueno, de- el del el del mes de mayo el de es- mayo, efectivamente, el tercero. El tercero. Primeras impresiones sobre el funcionamiento del ayuntamiento. Bueno, es un ayuntamiento complejo. Complejo porque la propia ciudad es compleja. Es decir, es que el municipio de San Roque es un municipio muy sui generis, con muchos núcleos de población, muy distintos entre sí, además, ¿no? La impresión en general es que el ayuntamiento pues, funciona. Ahora, funciona bien, funciona mal, tiene muchas cosas mejorables, pues yo entiendo que sí, que tiene muchas cosas mejorables. Y lo que sí es verdad que no me ha causado cierta desazón es el propio desarrollo algunas veces de los plenos. ¿Los plenos son Sí, chocantes? Son chocantes porque yo pienso que se dirigen de una manera un tanto autoritaria y un tanto arbitraria. Yo pienso que es verdad que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que ser conscientes que representamos a la voluntad popular del pueblo de San Roque. Tenemos que ser conscientes de que representamos la pluralidad que existe dentro del gobierno de San Roque, dentro del pueblo de San Roque. Y tenemos que ser conscientes de que nadie tiene el sillón heredado. Y da la impresión algunas veces de que las mayorías absolutas se convierten en rodillos y que las mayorías absolutas se ejercen de una manera un tanto, yo me atrevería a decir algunas veces hasta dictatorial. Pienso que la valentía política, la radicalidad, muchas veces en la defensa de la idea, no está reñida en ningún momento con el trato entre personas que de una manera o de otra lo que estamos haciendo, se supone, es representar y es defender los intereses del pueblo de San Roque. En ese sentido, sí, he notado un pleno excesivamente áspero, con determinadas alusiones algunas veces que no vienen a cuento y con, bueno, el final del último pleno yo todavía estoy intentando explicármelo. ¿Qué pasó Porque, en ese último? Se en el refiere final al de abril. Yo quiero puntualizar a los espectadores porque, como él ha apuntado, hoy es jueves, es el último jueves del mes de mayo y hoy se celebra el pleno ordinario, perdón. Y esto está grabado justo antes de dicho pleno, por lo tanto, cuando se refiere al último pleno, se refiere al penúltimo para ustedes, porque esto se va a emitir el martes siguiente. Y eso fue que en ruego y pregunta el alcalde, mientras estaba interviniendo Jesús Mayoral, el portavoz del PIB, el portavoz y único concejal del PIB, pues hubo ahí un rifirrafe. Jesús Mayoral argumentaba una cosa y el alcalde le decía que se ciñera a ruego y pregunta, y uno RQR y el otro que no, pum, 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 y bueno, pues se levantó la sesión, porque además era el último, en la bancada era el último interviniente y levantó la sesión en ese momento. ¿Eso es la tónica habitual de los plenos? Te tengo que preguntar que tú eres... La tónica habitual de enfrentamiento especialmente entre el alcalde y Jesús Mayoral, eso sí es habitual. Que se llegue ya a esta situación no es habitual, pero muchas veces, pero hay cierta frecuencia en estos enfrentamientos en que unas veces se levanta el PP, otras veces se levanta Jesús Mayoral y deja la sala. Es una situación, algunas veces el desarrollo de los plenos desde el punto de vista del espectador, pues yo que no quiero, yo soy periodista, no quiero opinar. Pero Julio Labrador sí que perfectamente. Sí, es cierto, tiene mucha más experiencia que yo en pleno. Y evidentemente yo creo que dejamos, y vamos a meternos todos. O sea, soy miembro de la corporación y al fin y al cabo dejamos mucho que desear hacia quien nos ve. Es decir, nosotros pensamos que, y de hecho, hemos solicitado ya en alguna ocasión la posibilidad de que los plenos se retramitan en directo, sabemos que hay dificultades técnicas, sabemos que todo ese tipo de historias, pero pensamos que los plenos no es un combate entre los que nos sentamos en torno a aquella mesa, ¿no? Al salón. Es decir, los plenos es
una serie, se trata de discutir una serie de temas que creemos que todos pensamos que son de relevancia para el pueblo de San Roque. Es decir, el pleno es público precisamente por eso. De todas formas, los plenos no se emiten en directo, pero se pueden ver íntegramente en YouTube. Sí, me consta. De hecho, nosotros normalmente lo revisamos después, lo vemos por tal. Bien, y entonces, claro, pienso que la dinámica que se ha generado últimamente en los plenos no beneficia sobre todo a la imagen que damos ante la ciudadanía. Esto no es un combate. Y muchísimo menos es un ring donde se trata de golpear o de machacar al otro. Se trata de discutir y se trata de votar, y al final, lógicamente, pues saldrá lo que mayoritariamente se establezca, que será lo más acertado o no, porque al fin y al cabo la mayoría lo único que reflejan es eso, es que son mayoría. Se hace lo que dice la mayoría, eso no quiere decir que la mayoría tenga que tener razón siempre, ¿no? Pero para quien nos ve, yo pienso que sí, yo pienso que son excesivamente ásperos, abruptos y que se dirigen de una manera muy autoritaria. Luego, otra cosa que yo me gustaría puntualizar, porque como dice, yo llevo bastantes años de experiencia de pleno de aquí de San Roque, es que yo recuerdo en cuando Jesús Mayoral estaba en el equipo de gobierno en tiempo de Fernando Palma, los enfrentamientos con el ahora alcalde, que entonces estaba en la oposición, era también muy duro. Y luego pactaron. Sí. Y ahora cada uno vuelve a estar en un bando y se repiten esos enfrentamientos. Entonces, a lo mejor la gente dice, bueno, pero si cuando llega el momento, ahora os estáis matando, pero cuando llega el momento vais a llegar a un acuerdo. Pero ¿sabes? Puede ser que sea algo ya personal, ¿no? Puede ser. ¿O no tiene esos tintes? Yo creo que es una manera de hacer las cosas y una manera equivocada. Porque como muy bien dice, me toca yo, Julio, como muy bien dice, después si hay que pactar, se pacta. Y formamos parte del mismo equipo de gobierno. Entonces, es verdad que en eso San Roque ha tenido hace tiempo que una experiencia bastante frustrante para una persona que tenga inquietudes políticas, que piense que la política tiene que servir para defender una idea y que hay que ser coherente con la idea que se defiende. La imagen que se ha dado a los distintos equipos de gobierno de San Roque hace bastante tiempo, tanto de un lado como del otro, como de lo que había en medio que valía tanto para un roto como para un descosío, ¿no? Ha sido un ejemplo bastante frustrante y yo creo que va siendo hora de regenerar bastante la política sanroqueña, y no solamente en la forma, sino también en que el pueblo entienda que aquí lo que hay, si hay distintas fuerzas políticas, es porque hay distintas ideas políticas y que esas políticas tienen que tener una coherencia. Y que no pueden estar en función de la aritmética de los 21 sillones. Tiene que estar en función de los intereses que se defienden, y se tiene que estar en cuestión de la idea que se defiende. Ya tomando las mociones que se han presentado desde San Roque, si se puede, desde que forma parte de la corporación, vamos a empezar con el tema de la retirada de la medalla de la ciudad. Claro, esto es un problema porque la retirada de la medalla de la ciudad que concedió el Ayuntamiento de La Línea a un excomisario de La Línea que se ha aprobado, o por lo menos la denuncia está de un sanroqueño, además que fue concejal también en su momento, que decía que había sido torturado por ese señor en tiempos de la dictadura. Y entonces desde San Roque sí se puede, y al final obtuvo el apoyo del PSOE y del PA, se presentó una moción pidiendo que se le retirara la medalla. Claro. Bien, yo ya dije en el pleno, yo pienso de verdad, honradamente, yo pienso que el Ayuntamiento de La Línea se equivocó, cometió un error. Porque claro, los hechos se remontan al año 73, 74, 75, y ha pasado mucho tiempo. Pero es que el problema es que esto es un tema de memoria histórica. Esto es un tema que además está regulado por ley. Y la ley de memoria histórica dice taxativamente que no se puede conceder honores ni colectivos ni personales que pudieran servir de alguna manera para enaltecer el régimen franquista, ni para tampoco justificar de alguna manera la represión franquista. Este señor era miembro de la brigada político y social de La Línea. No es solo el compañero Pepe Ortega,
que fue concejal de la primera, además de una corporación emblemática, que fue la primera corporación democrática de San Roque. No fue solo él, son muchas personas. El problema es que, claro, cuando el Foro de la Memoria Histórica, porque además ha sido del Foro de la Memoria Histórica quien ha llevado la batuta en este tema. Nosotros en esa moción lo que estamos es acompañando a una acción que ya estaba realizando tanto ante el Ayuntamiento de La Línea como ante el Ayuntamiento de San Roque, el Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar, que han hecho un magnífico trabajo. Pero cuando los compañeros del Foro por la Memoria Histórica empezaban a buscar personas que pudieran atestiguar de que efectivamente habían sufrido tortura o malos tratos en los tiempos en los que este señor tenía capacidad para hacerlo, quedaban muy poco y eran muy mayores porque han pasado muchos años. Nosotros entendíamos que era una cuestión de justicia. Que era una cuestión de justicia, lo que se pedía en la moción era que el Ayuntamiento de San Roque instara al Ayuntamiento de La Línea a corregir un error. Porque está evidentemente en manos del Ayuntamiento de La Línea corregir ese error. Pero está en manos de todos y de todas el que ese tipo de errores no se puedan volver a cometer. Porque aparte de ir contra la ley de memoria histórica, constituye otra vez una enésima humillación de las víctimas. Cuando el compañero Pepe Ortega nos cuenta que el día que abrió el periódico y se encontró con ese señor con una medalla concedida por un ayuntamiento democrático, dice, yo lo primero que recordé es que lo primero que pensé, dice, otra vez van a ganar siempre vamos a perder los mismos. Entonces, eso es lo que se trataba de romper con esa moción. ¿Ha habido alguna respuesta por parte del Ayuntamiento de La Línea? ¿Tienen ustedes constancia? Nosotros no tenemos constancia. Nosotros, lógicamente, preguntaremos en el ayuntamiento a ver si se ha recibido algo, si hay algún tipo de contestación. Nosotros imaginamos que el documento por el cual el Ayuntamiento de San Roque insta al Ayuntamiento de La Línea se habrá enviado, porque está aprobado en pleno y no tenemos por qué dudar de que el acuerdo de pleno se cumpla. Y preguntaremos, pero ahora mismo no tenemos nosotros constancia de que haya habido ni respuesta alguna. Ninguna respuesta, no. En ese mismo pleno se presentaron una moción que el título era para la recuperación de lo público. En este caso, yo no sé si se trata, como se le denomina, de una moción divina o si ustedes la han elaborado. Bueno, las mociones divinas son las que vienen, en el caso, por ejemplo, del PSOE del PP, pues vienen o de Cádiz, o de Sevilla, o de Madrid. Por vía divina, imposición divina. No. Bien, vamos a ver. Sí y no. Es decir, es una moción que se ha presentado en todos los sitios, en todos los ayuntamientos en los que tenemos representación. Pero es una moción que surgió de un grupo de trabajo que se elaboró para el estudio de los presupuestos. El problema radica en que en los presupuestos generales del Estado, en la ley que acompaña a los presupuestos, en una disposición adicional, el PP cuela algo que viene a acabar con las posibilidades reales de que un ayuntamiento recupere un servicio público. ¿Por qué? Porque limita absolutamente esa posibilidad. En primer lugar, dice que, usted puede rescatar el servicio, pero los trabajadores y las trabajadoras que están prestando ese servicio a través de una empresa, usted no la puede subrogar. Usted no puede, usted se puede tráigase usted si quiere el servicio recuperado. Imaginemos un servicio de basura, un servicio de agua, un servicio de limpieza viaria. Sí, en el caso de lo que se quieren recuperar aquí en San Roque, de Argisa. Por ejemplo. Pero no vacío, sin trabajadores. En todo caso, los trabajadores que se traigan tendrán que entrar dentro de la tasa de reposición que corresponde a ese ayuntamiento. La tasa de reposición, por si los espectadores no lo conocen, consiste en que es el porcentaje de personal que el ayuntamiento puede renovar. Es decir, se jubilan una serie de funcionarios, una serie de trabajadores, trabajadoras, y se puede renovar. Bueno, durante mucho tiempo ha sido cero, ¿eh? Sí, por el tema de la crisis. El Partido Popular impuso la tasa de reposición cero. O sea, alguien se jubilaba y no se podía ocupar. Ahora es del 100% de las jubilaciones, pero claro, ¿cómo te traes personal de un servicio por esa vía si resulta que tienes que cubrir el personal que...? Entonces, en realidad, de lo que se trataba era de evitar de que los servicios públicos no se recuperaran,
Cuando el propio Tribunal de Cuentas, en su informe de 2011, dice que los servicios públicos son más eficaces y son mucho más económicos. Pero claro, es que el Partido Popular tiene intereses con grandes empresas. Grandes empresas que se han dedicado fundamentalmente a vampirizar los servicios que se prestaban al ayuntamiento. Los ayuntamientos durante un tiempo fueron una magnífica fuente de negocio. Pero de grandes empresas, estamos hablando de FCC, estamos hablando de dragado y construcciones, cosas que se supone que no tienen nada que ver con la limpieza de jardines, pero que a través fundamentalmente de los gobiernos del Partido Popular fueron aumentando ese negocio. Si a un ayuntamiento le limita el techo de gasto, es decir, el dinero que se puede gastar, que puede invertir en su pueblo, independientemente de que tenga superávit o no. Es decir, aquí en concreto tenemos el municipio de San Roque es un municipio muy especial. Es muy difícil un ayuntamiento con deuda o con los niveles de deuda que se tenían antes de este gobierno. Es muy difícil de encontrar. Pues bien, si un ayuntamiento no puede gastar, no puede invertir el dinero que tiene, no puede reponer los trabajadores que va perdiendo y ahora ni siquiera puede rescatar servicios, entonces un ayuntamiento se convierte simplemente en una empresa de gestión que contrata empresas y se acabó. Es decir, es desvirtuar completamente la labor del ayuntamiento. Y nosotros agradecimos mucho el apoyo por parte, en ese caso, del Partido Socialista, de la mayoría porque evidentemente cuando se comparten cosas, se comparten cosas. Y cuando se tiene... y yo creo que es muy bueno que las cosas se debatan, se lleguen a acuerdos y se saquen adelante. No, y además que se da el caso de que en el caso de San Roque, que tiene un superávit abultado o un remanente de tesorería abultado, y bueno, en el caso de todos los ayuntamientos, pero que en el caso de San Roque, que lo tiene, que dispone ese dinero, nada más que puede utilizarlo en inversiones financieramente sostenibles, o sea que encima no puede ni utilizarlo en la inversión que yo quiera, no, tiene que ser en un tipo de inversiones muy marcadas. Y si se tiene deuda, lo primero, el pago de deuda. Sí, nosotros hemos conseguido en Cádiz por primera vez en más de una década terminar el último ejercicio con cierto superávit. E inmediatamente, pero además eso es así, es automático. Para la deuda. Para la deuda. O sea, los gaditanos y las gaditanas no han podido beneficiarse de la gestión que se ha hecho. Se han podido beneficiar, evidentemente, con otra serie de medidas, pero de lo que se pudo ahorrar de gastos suntuarios, bueno, los gastos de los ayuntamientos y más cuando son ayuntamientos grandes, algunas veces son escandalosos. Pues de lo que se pudo ahorrar, los gaditanos y las gaditanas no han podido beneficiarse, porque inmediatamente lo absorbió la deuda. En el caso de San Roque, bueno, pues se ha planteado, nosotros hemos sido críticos con la propuesta de inversión plurianual, no tanto porque se haga, que nosotros entendemos que debe hacerse, sino por el procedimiento por el que se ha hecho, pero que evidentemente eso el gobierno del Partido Popular, a los ayuntamientos, lo ha convertido, lo ha estrujado hasta límites absolutamente insospechados. Vamos a pasar a otra de las mociones que ha presentado su formación San Roque Si Se Puede, y es la relativa a la mejora de la medición de la calidad del aire. Sí. En la zona de la bahía especialmente, ¿no? Que claro, en estas últimas semanas están teniendo pues problemas, que uno de ellos fue el 25 de abril cuando se detectó una concentración, voy a decir la palabra, ozono troposférico. Troposférico, efectivamente. ¿Qué pasa? Que no es que solo haya emisiones de estas raras, sino que además no se saben ni medir. ¿No se pueden ni medir bien? ¿O? Te explico. Vamos a ver, te explico porque además, os decía antes que detrás de cada una de las mociones hay un trabajo de una serie de personas. Vosotros no sabéis lo que yo he tenido que aprender de ozono troposférico y de acidificación para defender esta moción, ¿no? Porque hay compañeros y compañeras que han hecho un magnífico trabajo, si la habéis tenido ocasión de echarle un vistazo a la parte. He visto el expediente de pleno y es un tocho bastante bien conseguido, documentado. ¿no? Documentado. Lo que pasa es lo siguiente. Es decir, vivimos en una zona especialmente sensible para contaminación atmosférica. Eso no tiene que descubrirlo nadie, eso lo sabemos todos los sanroqueños y las sanroqueñas. Esos niveles de contaminación presentan dos posibilidades, o bien los accidentes que pueden ocurrir, o bien la contaminación que se produce por el funcionamiento normal de la industria. Aparte del tráfico rodado, aparte de... El ruido, lo que más... Sí, bueno. Lo que más me impacta a mí, bueno, aparte de todas las... es el ruido que soportan poblaciones como Guadarranque o Puente. Sí. De hecho, estamos trabajando en ese tema y probablemente presentemos alguna cosita también con el tema exclusivo del ruido, porque es verdad, yo vivo en Puente, no vivo en la parte de Puente que pega más cercana a esa zona,
pero cuando alguna vez por de noche, y sobre todo los compañeros de Guadarranque me lo dicen, Julio, es que estamos acostumbrados, dice, pero cuando viene cualquier familiar o cuando viene, bueno, vosotros, ¿cómo podéis estar aquí, no? Entonces, bueno, habrá que hacer algo. Pero en este caso de la medición, de lo que se trata es que hay una serie de estaciones medidoras que miden una serie de elementos, partículas, fundamentalmente dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y luego también mide lo que se denomina los componentes orgánicos volátiles. Bien, todo aquello que se supone que afecta más directamente a la salud por parte de la contaminación atmosférica. Estamos hablando de elementos que son cancerígenos, elementos que son muy perjudiciales, sobre todo para los enfermos de tanto cardiovasculares como de enfermedades respiratorias, personas mayores, niños. Bien, el problema es que, como en tantas cosas, la legislación está hecha para quien está hecha y no está hecha para el beneficio de las personas. Nosotros tenemos una legislación que data de 2011, que establece una serie de niveles, 2 niveles. Uno de información, es decir, cuando una de estas estaciones detecta que se supera ese nivel, que es lo que pasó el otro día con la estación de Guadarranque, que fue la que detectó el nivel de ozono troposférico, entonces emite un informe. Se emite un informe que da información. Si sigue subiendo y supera otro nivel, a partir de ahí se entiende que hay un peligro real para la población y se tiene que empezar las actuaciones. Bien, pues esa legislación data de 2011. La Organización Mundial de la Salud, desde 2005, ya había establecido unos niveles guía. Bueno, pues los niveles guía que establece la Organización Mundial de la Salud, que son a partir de las cuales hay riesgo para la población, hay riesgo para la salud de las personas, son inferiores incluso a los niveles de información que nosotros tenemos en nuestra legislación. Es decir, claro, ¿para quién se hizo la legislación? No se conocía ya los niveles guía de la Organización Mundial de la Salud cuando se hizo la ley. Claro. Si a eso le sumas que estudios realizados en las distintas estaciones del campo de Gibraltar determinan que hay estaciones que no miden todo lo que tienen que medir, sino que miden nada más que uno o dos componentes. Si a eso le suma que cuando se ven los registros se detectan zonas blancas, la zona blanca es días que la estación no funciona. No se sabe por qué, porque después no se emite un informe sobre los fallos. Y cuando además se le suma que no hay estudio ninguno que indique cuál es la orientación correcta que tiene que tener la estación, ten en cuenta que esto no es La Mancha. Aquí hay unos regímenes de viento que además son variables. Muy es decir, variables. no es lo mismo si tú orientas una estación directamente frente a un foco posible emisor, como puede ser la refinería, como puede ser la acería de Acerinox en los barrios, que cuando lo enfocas de espaldas. No es lo mismo. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Pues se trata, la moción lo que pretende es que intentemos concienciarnos de que estamos en una situación de riesgo y que las administraciones públicas tienen que actuar. Por eso en la moción no solamente pedimos al Gobierno central, porque el Gobierno central el que tiene la responsabilidad legislativa. Pedimos al Gobierno autonómico, porque es quien controla las estaciones medidoras. Y pedimos también al Ayuntamiento, porque es quien directamente es responsable de las actuaciones que se tienen que realizar en este tipo de casos. Nos está dando prisa nuestro realizador. Pero es que tenemos el tema después de conocer esta moción, vamos. Sí, no, ya No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿no? Bien, pero La conclusión de todo esto es la conclusión que yo saco, ¿no? La O sea, es que no se quiere saber o no se quiere hacer las cosas bien. No, yo pienso que no es una cosa nueva en San Roque. Es decir, esto obedece a un desarrollo histórico. Es decir, donde aquí pues, se produjo un desarrollo industrial absolutamente desordenado. Un desarrollo industrial, la refinería no está aquí por casualidad. Al gobierno de entonces no se le ocurrió poner una refinería en Marbella, ni se le ocurrió poner una refinería en lo que se consideraban los grandes polos de desarrollo turístico. Se coloca aquí por una serie de razones. Entonces, de alguna manera, hay generaciones ya de sanroqueños que se han criado y de sanroqueñas que se han criado en determinadas condiciones. A mí me sigue causando auténtico sorpresa cuando
de pronto la antorcha y la refinería empiezan a echar humo, un humo negrísimo. Y la gente está yo totalmente me acostumbrada. y vecinos por la calle, no pasa nada, Bueno, yo creo que se ha generado también esa dinámica. Y creo que si tenemos la responsabilidad de dar un toque de atención a la población, porque después el triángulo del cáncer en Andalucía es el triángulo del cáncer. Está polo químico de Huelva, polo petroquímico del campo de Gibraltar y la zona industrial de Sevilla. Una rápida pregunta. Para abordar el tema en la otra moción, que son las medidas de seguridad y asentamiento de la playa de la Colonia, todo viene a raíz del verano del año pasado, que fue bastante peligroso para la gente que se atrevía a bañarse allí, ¿no? Sí, yo creo que es que la moción obedece fundamentalmente a eso, es decir, a que hay que tomar medidas. No hay playas de primera, de segunda y de tercera en el término de San Roque. Las ordenanzas municipales de playa obligan a cuidar exactamente igual todas las playas que pertenecen al municipio de San Roque. Y esta es una playa, es un entorno natural, por mucho que tenga una refinería detrás, es un entorno natural y tiene que estar arreglado. Y tiene que estar, porque además pensamos que si lo que es de todos y de todas, lo que es público, no se pone al servicio del pueblo, sirve para privilegios privados. Nosotros queremos una playa donde, por cierto, cada vez va más personas, y el verano pasado, además, con el régimen de levante de viento, venían personas incluso de fuera del término de San Roque. No queremos que se convierta en la playa privada de nadie, ni de las grandes industrias, porque es una zona de dominio público, marítimo terrestre, ni tampoco de desaprensivos que se creen que la playa es suya. Y son las administraciones públicas las que hay que hablar. Yo no sé lo que pensarán algunos, pero a mí la respuesta aquella de que es que la gente no denuncia, no me sirve. Evidentemente la gente tendrá que tener su responsabilidad a la hora de denunciar determinados actos, pero la labor de vigilancia corresponde al Ayuntamiento de San Roque. Y es quien tiene que ejercerla. Julio Labrador, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acudir a San Roque al Día. Muchísima suerte como concejal de San Roque, si se puede, en estos 2 años que restan de legislatura. Muchas gracias, y tengo que decirlo, aunque es la primera vez que vengo, espero que no sea la última. Seguro que no. Y que me he sentido muy, muy a gusto con esta charla. Nos alegramos mucho. Muchísimas gracias. Y a mi compañero Julio Ruiz, también muchísimas gracias como cada semana. De nada. Y a ustedes les esperamos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes también.